Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19 nos dice la Escritura: de cierto te digo, está hablando el Señor, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Ante estas palabras de nuestro Señor, muchos creen que como Dios lo sabe todo, es decir, como adivina el futuro, sabe lo que va a ocurrir, y esa es la razón por la que la Biblia nos muestra las cosas por venir. Esta es una interesante doctrina de los testigos de Jehová. Lo sorprendente es que muchos evangélicos también se la crean. Pero como en esta doctrina y el resto, la mayoría de los evangélicos están completamente errados. Tratar a Dios de adivino es casi una herejía, porque le rebaja de su oficio de rey y señor del universo, gobernador de todo lo creado, para dejarlo a la altura de la criatura. Ya recordaréis que había una mujer en tiempos de Pablo que tenía el espíritu de adivinación y daba voces diciendo: estos son hijos del Altísimo. Entonces, comparar a Dios con la criatura en todo este tipo de asuntos es realmente de lo más lamentable que alguien que se llama cristiano puede creer. Cuando el Señor dio estas palabras a Pedro, no estaba adivinando el futuro de Pedro, estaba anunciándole con determinación lo que iba a ocurrir según los propósitos divinos. Es lo que Dios había determinado que iba a ocurrir y exactamente sería lo que ocurriese. Cristo estaba anunciando el consejo de Dios respecto a los temas por venir. Quiero enfocar esto desde la perspectiva, como venimos estudiando en los últimos sermones, de Cristo en su oficio de profeta. Y en nuestros sermones anteriores hemos estado viendo lo que es un profeta en el Antiguo Testamento según las Escrituras. Hemos visto lo que quedó del oficio profético en el primer siglo y lo que Cristo es en este oficio profético. Y aclaramos que el profeta era uno a quien Dios ha tomado para hacer la función de boca de Dios. Esa es su función, hacer boca de Dios. Dios habla a través de un hombre para dar a conocer su voluntad, y el hombre lo único que tenía que hacer es transmitir literalmente lo que Dios le estaba comunicando. Establecimos que esto tuvo un lugar determinado en la historia, mientras que se estaba completando el canon de las Sagradas Escrituras, y una vez cerrado el canon de las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios quería revelar al hombre ya nos ha sido dado en el libro que conocemos como la Biblia. Es todo lo que Dios ha dejado revelado de sí mismo. Hemos estado analizando tres aspectos determinantes sobre el oficio profético y vimos en primer lugar que es Dios mismo quien toma la iniciativa de hacer conocer su voluntad a los hombres. No es la ingeniosidad del hombre que busca a Dios, no, es Dios quien busca al hombre. Y en este caso del oficio profético fue Dios quien buscó a sus profetas. En segundo lugar estuvimos viendo que es Dios quien escoge al profeta como instrumento suyo para dar a conocer su voluntad. Lo elige precisamente para un oficio concreto. Y en tercer lugar estuvimos viendo cómo Dios determina las palabras precisas que tenían que ser comunicadas por el profeta. Y el profeta no podía decir más ni menos de aquello que Dios le había dicho. No podía añadir según su inteligencia, según su creatividad o según sus ganas de impactar al auditorio. En nuestro último sermón hemos estado viendo 3 puntos más. El primero era que Cristo cumple con el oficio de profeta. El segundo, estuvimos viendo cuáles son los límites en el oficio profético. Y en tercer lugar, estuvimos viendo lo que no significa profecía. Y estuvimos analizando un poco el texto de 1 Corintios 14, que muchas iglesias cogen para dejar desbordar su imaginación y decir auténticas barbaridades. Después vimos cómo Cristo cumple con estos requisitos cuando, por un lado, se nos dice directamente en las Escrituras que Cristo es aquel profeta de quien Moisés había hablado, y por otra parte se nos describe a Cristo ejerciendo esta función de profeta como quien viene a transmitirnos la mente y la voluntad de Dios Padre. Vamos a dar otro paso más, aclarando cómo Cristo lleva a cabo ese oficio de profeta. Y para esto vamos a mirar la misma cronología que aparece en la historia de la redención según se nos revela en las Escrituras. En las Escrituras podemos ver un desarrollo progresivo del plan de Dios respecto a la redención. Es un propósito que Dios se ha trazado y donde encontramos 2 puntos fundamentales. El primero,
que va desde la caída del hombre hasta la primera venida de Cristo, y el segundo que va desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Por lo tanto, Cristo, la venida primera de Cristo y su muerte en la cruz es la cima donde se divide estos dos aspectos que vamos a estudiar en esta mañana. De manera que desde la caída del hombre en el pecado, Dios se ha propuesto salvar a su pueblo. Desde la caída del hombre en pecado. Y esto es lo que ha marcado el proceder de Dios en la historia del hombre, para llevar a buen fin su propósito de salvación. Por tanto, desde la caída del hombre en el pecado hasta la primera venida de Cristo, vamos a encontrar lo que denominamos el periodo de preparación. Dios ha ido preparando todas estas cosas para anunciar la venida de Cristo, y lo ha hecho a través de todos los profetas. Desde Moisés, los salmos, los profetas anunciaban lo que en aquellos días ocurrió. Con la primera venida de Cristo llega el tiempo del cumplimiento. Estamos hablando del tiempo de preparación antes de la venida de Cristo. Viene Cristo y ya es el tiempo del cumplimiento de su voluntad. Nos dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, en un momento determinado en la voluntad de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con un propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por lo tanto, ahí vemos el propósito de la redención. Es decir, que lo que se estaba esperando y lo que se estaba anunciando a través de tantos siglos desde el Antiguo Testamento, en el tiempo que llamamos de preparación, se dirige con precisión a la primera venida de Cristo. Este es su objetivo fundamental, la llegada de Cristo, la llegada del Mesías, porque es de Él de quien están hablando todos los profetas. Mientras el tiempo de cumplimiento lo podemos enfocar en la primera venida de Cristo y va hasta el tiempo de la consumación de todas las cosas que la encontramos en la segunda venida de Cristo. Y es en este periodo de la historia de la redención, entre la primera y segunda venida de Cristo, que nosotros nos encontramos ahora. Estamos en el tiempo del cumplimiento, entre el inicio y la culminación del plan redentor de Dios, en el tiempo que podemos llamar la expansión de la Iglesia, cuando la Iglesia está tomando una dimensión mundial a través de los siglos en el mundo en el que vivimos. Así que, de acuerdo a este esquema cronológico, según los planes y la obra de Dios, vamos a ver cómo Cristo lleva a cabo su oficio como profeta. En primer lugar, en el periodo de preparación, antes de su venida. ¿Cómo se estaban preparando todas las cosas que apuntaban a Cristo? Lo que vamos a buscar en el preparatorio de la venida de Cristo es cómo Cristo ejerce su oficio de profeta para hacer conocer a los hombres la voluntad de Dios respecto a ellos. Dios, en su gracia, ha decidido dar a los hombres las verdades que necesitamos oír. Esto lo hace Dios por medio de Cristo, que es su profeta. Vamos a unas referencias directas a esto. Primera de Pedro, si me acompañáis, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Vamos a encontrar algunas referencias que nos dan los apóstoles respecto a los anuncios que hacían los profetas desde tiempos pasados. Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto entra en lo que se denomina teología ficción. La podemos unir a Apocalipsis y nos lo podemos pasar pipa haciendo películas de Hollywood. Pero aquí está hablando de cosas bastante serias. Este es un texto que se confunde también en la ficción con Apocalipsis y la gente divaga en su imaginación. Las imaginaciones más comunes sobre esto dicen que cuando Cristo murió, cuando su espíritu estaba fuera del cuerpo y su cuerpo estaba en la tumba, Cristo fue a predicar a algún lugar fuera de esta vida, fuera de esta tierra, que descendió a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados. Interesante. Esto es lo que habréis oído porque prácticamente se predica en todas las iglesias evangélicas. Siguiendo el principio de interpretación que debe de regir nuestra comprensión de las Escrituras, de que los pasajes más oscuros se deben interpretar a la luz de los más claros y debe tener armonía en cuanto a los temas, tenemos que decir que no encontramos un lugar en las Escrituras
no encontramos un lugar en las Escrituras donde podamos apoyar esa interpretación de que Cristo descendió a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados. No la encontramos en las Escrituras, por lo tanto, si no la encontramos en las Escrituras, tenemos un pequeño problema de interpretación. Es como si los condenados, por sus propios pecados, pudieran tener otra oportunidad para salvarse. Y entonces Cristo fue a predicarle a esos espíritus que estaban en el infierno, para salvarlos del infierno. El hecho es que la Escritura sí que nos dice que está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, no entendemos cómo en el aspecto general de las enseñanzas bíblicas se puede incrustar la interpretación de que Cristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados, evidentemente con el propósito de que se salvasen, porque estaban en el infierno ya, con lo cual hay poco que hacer en ese aspecto. Pero si analizamos con rigor el texto y nos dejamos de seguir las corrientes hollywoodienses que invaden la Iglesia y ponemos el texto en sintonía con los más claros, podemos ver que en los días de Noé, de quien se nos dice que fue pregonero de justicia, vemos que era un hombre que hablaba a sus contemporáneos acerca del juicio que Dios había anunciado y les llamaba al arrepentimiento. Esto es lo que estaba haciendo Noé, llamar a su generación al arrepentimiento. Su generación, como todas las generaciones, eran desobedientes a Dios, y el anuncio del arrepentimiento que vino por parte de Noé, advirtiéndoles que sobrevendría un juicio si permanecían en desobediencia a ese mensaje que Noé les estaba transmitiendo, a ellos no les importó absolutamente nada. Claro que tenían sus bases para no aceptar lo que Noé les estaba diciendo. Según nos muestra la Escritura, hasta ese momento no había llovido en la tierra. El arca, que era prácticamente un ataúd, era rectangular, no era un barco como nos lo pintan en las películas, era un rectángulo, era un ataúd. Estaba siendo construida en un territorio desértico. Y a gente que no ha visto llover nunca, ni sabe lo que es la lluvia, que posiblemente ninguno había visto el mar, en medio del desierto te dice que Dios va a traer juicio si no te arrepientes, y el juicio va a ser que van a caer lluvias del cielo, pues evidentemente les sorprendería lo que le estaba diciendo Noé, lo tomarían a burla como hacen habitualmente con los cristianos y no se creerían absolutamente nada de lo que Noé les estaba transmitiendo. Ahora bien, ya sabemos que la incredulidad es algo que forma parte intrínseca del ser humano. Su orgullo, su egoísmo y su incredulidad son el triunvirato que gobierna en el corazón humano. Lo que tenemos que hacer, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos exponemos a un texto como este es quién estaba detrás de la boca de Noé, pregonero de justicia, respecto a lo que estaba anunciando. ¿Quién estaba detrás? Este pasaje de 1 de Pedro nos dice que era Cristo, que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Cristo fue anunciado por medio de Noé, es decir, en el espíritu de Cristo, Noé estuvo ministrando a los hombres de su época, en el espíritu de Cristo. Tenemos aquí, por tanto, a Cristo ejerciendo su ministerio profético en aquella época tan temprana, en aquella generación, a través de su siervo Noé, pregonero de justicia, quien anunció el juicio de Dios si no se arrepentían. ¿Hasta dónde se revelaba la voluntad de Dios con los tratos que tenía con Noé? Pues no sabemos con exactitud cuál era la dimensión del mensaje que Noé estaba predicando. Pero sin duda tenía mucho que ver con la justicia de Dios, con el juicio de Dios y con los pecados que ellos tenían y a lo que los llevaría si no se arrepentían de lo que estaban haciendo. Este anuncio fue suficiente para que pudieran obedecer a Dios. O, en caso contrario, que fue lo que ocurrió, ser desobedientes y que el juicio viniese sobre ellos. Es interesante porque el versículo 20, hemos leído 1 de Pedro 3, 18 y 19, el 20 nos matiza: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De manera que no debemos de pensar que Cristo como profeta está limitado a los días en que Él vino físicamente al mundo. No. El Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo ya estaba en Noé, que estaba anunciando el juicio de Dios sobre aquella generación. Y en el Espíritu de Cristo
Noé estuvo predicando el Evangelio del arrepentimiento y el juicio de Dios a su generación. El salmista en el Salmo 107, versículo 14, nos dice: los sacó de tinieblas y de sombras de muerte, y rompió sus prisiones. Estaban encarcelados. Es aquí donde estaban estos hombres en tiempos de Noé. Estaban encarcelados. Es como está hoy la inmensa mayoría del mundo. Están encarcelados, es lo que estábamos viendo en el sermón anterior. Son esclavos de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos. Están dominados y sometidos al poder del maligno. Están en una terrible y colosal cárcel, pero no quieren salir. Es la obediencia al Evangelio lo que saca al hombre de la esclavitud del pecado. Es la fe que Dios imparte a sus elegidos, con la cual también le da el don del arrepentimiento, lo que les lleva a sus hijos a que sean liberados de la cárcel. Vámonos a otro texto, Primera de Pedro, capítulo 1, el texto que leíamos en la introducción. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, no es algo que ellos simplemente transmitieron como boca de Dios y ahí se quedó todo. Ellos se esforzaron en saber qué es lo que Dios quería transmitir a través de ellos, cuál era el significado de todo aquello que estaban transmitiendo. Y nos sigue diciendo el texto que estaban escudriñando qué persona y qué tiempo, en qué momento de la historia indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento, que habían hablado acerca de Dios, habían hablado acerca de los padecimientos de Cristo. Si cogemos el libro de Isaías, es amplísimo en darnos todos los detalles sobre la persona de Cristo. Y también nos anuncia las bendiciones que vendrían con la persona de Cristo. Pero ¿en base a qué? ¿Movidos por qué? Se nos dice aquí que hablaron estos profetas. ¿Cuál era el fundamento de lo que ellos querían transmitir? Nos dice que fueron movidos por el Espíritu de Cristo que los asistía. El Espíritu de Cristo nuevamente está patente en medio de todos aquellos profetas del Antiguo Testamento. De manera que los profetas hablaron mucho antes de los padecimientos de Cristo y de los efectos gloriosos que traería el padecimiento de Cristo en la cruz. Los Salmos, Moisés, todos los profetas. Y quien les hablaba no era otro sino Cristo mismo. Era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos quien les guiaba. El Espíritu de Cristo. Profetas como Isaías, Jeremías, Amós, Moisés, hablando en nombre de Cristo, hablando de Cristo y de sus padecimientos, de su persona, de su gloria. Era Cristo detrás de ellos que estaban ministrando de antemano todas estas cosas que ellos hablaban para que esa fuera la esperanza de Israel en el tiempo de preparación. Así, cuando llegó Cristo, se nos dice que algunos estaban esperando por fin el cumplimiento de todas estas promesas que los profetas les habían adelantado. Así que aquí vemos también a Cristo ejerciendo como el profeta, hablando a través de todos los profetas que fueron antes anunciando todas estas cosas que llegarían con la venida de Cristo. Y también dieron a conocer el consejo de Dios al pueblo. Por lo tanto, Cristo, antes de los días de su carne, antes de que viniese físicamente, antes de que se encarnase, ejerció como profeta. En segundo lugar, estamos ahora en el tiempo de la manifestación. Cuando vino Cristo, se acabó el periodo de preparación y comenzó el periodo de manifestación. Por fin el cumplimiento de las promesas de Dios a través de los profetas llega en la persona de Cristo. Todo cuanto se había estado anunciando desde Adán y por medio de todos los profetas empezó a cumplirse en la persona de Cristo. De manera que la venida de Cristo es lo que marca el comienzo del cumplimiento de todo lo que se había anunciado antes en el tiempo de preparación. Por fin se cumple. Cristo es el cumplimiento de las promesas. Cristo es lo que magnifica toda la obra de redención que Dios llevó a cabo. Y aquí dividiremos este periodo de manifestación en 3 puntos especialmente. El primero que vamos a ver serán Cristo en los días de su carne, Cristo en su manifestación como el Dios encarnado. En segundo lugar veremos su resurrección con los apóstoles. Y después veremos el tiempo de la expansión de la Iglesia, cómo se llevó a cabo el oficio profético de Cristo que llega hasta nuestros días.
En primer lugar, en los días de su carne, vámonos a la carta a los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 1 los 2 primeros versículos. Y allí vamos a encontrar cómo se manifestó Cristo en los días de su carne. Hebreos 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje ratifica el hecho de que Dios ha hablado al hombre por medio de Cristo. Dios no ha dejado al hombre andar a su propia luz y con sus propias ideas. Dios determinó cuando se construyó el tabernáculo exactamente cómo se tenía que hacer, cuando se construyó el templo exactamente cómo se tenía que hacer, y cuando se va a organizar todo lo que tiene que ver con la iglesia, deja exactamente cómo se tiene que hacer. Dios no deja nada al azar, a la imaginación del hombre, o a ver qué aportaciones trae cada hombre según su criterio, según su cultura, según su entendimiento, para qué es lo que tiene que aportar a la gloria y a la honra de Dios. No, Dios deja todo absolutamente atado. Y por lo tanto, como Dios no ha dejado al hombre andar a su propia luz ni con sus propias ideas, Dios se ha revelado en todo aquello que el hombre necesita por medio de su palabra. Lo tenemos todo condensado en las Sagradas Escrituras. En los tiempos pasados, Dios ha hablado muchas veces con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con todos los profetas. Dios se iba revelando a cada uno de ellos para que ellos fueran su boca, que transmitiesen con absoluto rigor el mensaje de su voluntad. Estos eran los medios por quienes Dios arrojó más luz en cuanto a su voluntad. Pero Dios ha estado hablando muchas veces y en muchas ocasiones. En aquel periodo de preparación, Dios ha ido poco a poco revelando más y más acerca de su voluntad en cuanto a los hombres y en cuanto a Cristo. Ese era el periodo de preparación que hemos visto. Se estaban poniendo las bases de lo que Dios diría más tarde en la persona de Cristo. ¿Y cómo hablaba Dios? ¿A dónde había que ir para oír la voz de Dios? ¿Dónde podría uno reunirse con quién para escuchar lo que Dios tenía que decirles? Pues aquellos a quienes Dios designó eran los profetas, hombres escogidos por Él para hablar en su nombre. Este era el medio por el cual Dios venía al hombre para hacer conocer su voluntad. Pero ahora, en los postreros días, ahora ya no es el tiempo de preparación. Ahora no miramos al futuro para ver cuándo va a venir Cristo en su primera venida y llevar a cabo el plan de redención con su muerte. Eso ya está en el pasado. Ahora estamos en el periodo de manifestación. Ya no hay profetas, porque ahora nos habla el Hijo. El Hijo no es un profeta más, es el heredero de la creación, es el creador de todas las cosas, es aquel que puede mostrarnos la gloria, la grandeza, los atributos de Dios, y es su misma esencia. Es Él quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el Dios encarnado. Dios nos habla por medio de Cristo. Ahora, hoy, nos habla por medio de aquel a quien Él ha designado levantándole de los muertos. Es alguien muy superior al resto de los profetas, porque ahora Dios nos va a decir muchas más cosas que las que les dijo a los profetas. Ya no estamos en el tiempo de la preparación. Ese tiempo ha pasado. De manera que Cristo es el gran profeta de Dios que nos muestra la voluntad de Dios como ningún otro profeta lo había mostrado anteriormente. Por eso en el día del bautismo del Señor, el Espíritu Santo vino sobre Él para ungirle y prepararle adecuadamente para llevar a cabo su oficio. De ahí que encontremos declaraciones como la que aparece en Juan 1:17, cuando se nos dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos entre nosotros uno mucho mayor que los profetas. Juan 3:31 al 34 está hablando Juan el Bautista acerca de Cristo y dice que Él vino del cielo y es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica. En varias ocasiones en el Sermón del Monte el Señor dice: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Por lo tanto, el Señor se está presentando como el maestro auténtico del pueblo de Dios, como su profeta, aquel que está revelando la voluntad de Dios. Cristo habla como el verdadero intérprete de la palabra de Dios, y Cristo es quien afirma con autoridad lo que los mandamientos quieren decir. No lo que dicen, sino lo que quieren decir los mandamientos.
Dios mismo desde el cielo dio a sus discípulos en el monte de la transfiguración un adjetivo para su Hijo, una definición de su Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él es quien nos tiene que revelar a Dios. El Señor mismo decía: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Viene directamente de Dios para transmitir su mensaje. Y sabía que su palabra sería la que juzgaría a los hombres en el día del juicio. En Romanos 2:16 está hablando Pablo del día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Será quien también lleva a cabo en el día del juicio la historia final de la humanidad. De manera que Cristo en los días de su carne ejerció su oficio como el gran profeta de Dios, que vino a darnos a conocer la voluntad de Dios como ninguno de los profetas antes lo habían hecho. A pesar de ser quien era, Cristo tuvo que decirle a sus discípulos la última noche: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis oír. Él podía dar a conocer más acerca de la palabra de Dios como profeta, pero los discípulos no estaban preparados para escuchar todo lo que tenían que escuchar. De manera que Cristo, como profeta en los días de su carne, no dijo todo cuanto podía decir y no expresó todo lo que podía haber transmitido a sus discípulos. ¿Y qué pasó en el tiempo de los apóstoles? Este es nuestro segundo punto. ¿Qué pasó en el tiempo de los apóstoles después de su resurrección? Nos dice Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, fijaos las palabras y términos, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de lo mío. Vemos aquí que Cristo, tras decirles que no podían oír todo cuanto les tenía que decir antes de su muerte, les asegura que enviaría a su Espíritu Santo, que vendría sobre ellos para guiarlos a toda verdad. ¿Y qué les hablaría el Espíritu Santo? ¿Qué les transmitiría el Espíritu Santo? Es importante el matiz que Cristo da en su afirmación, porque el Espíritu Santo no tomaría esa verdad del Espíritu Santo mismo, sino que tomaría esa verdad de Cristo para hacerla saber a su pueblo. Esto quiere decir que Cristo seguiría ministrando a los apóstoles, pero no como en los días de su carne, no cuando estaba en medio de ellos, sino a través de su Espíritu. Cristo ministraría a sus apóstoles a través de su Espíritu, que sería enviado. De manera que Cristo sigue ejerciendo como el gran profeta de Dios, aún después de ser glorificado por medio de su Santo Espíritu, para enseñar a los apóstoles. Por eso, los apóstoles hablaban a las iglesias y a los creyentes, fijaos, con la misma autoridad que Cristo. Con la misma autoridad que Cristo. Primera de Corintios 14:37: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo tiene toda la autoridad para determinar en medio de la iglesia cuáles son las normas, mandatos y ordenanzas que se deben observar. Pablo tiene toda la autoridad. Pablo les estaba hablando mandamientos del Señor. Y fijaos que Pablo en este contexto no está citando las Escrituras, sino que está ordenando asuntos de adoración en el contexto de la iglesia. Y Pablo lo está haciendo con toda la autoridad. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Por lo tanto, Pablo está reclamando la autoridad que tiene en medio de la iglesia. Añade que debe ser para edificación y no para destrucción, pero Pablo tiene toda la autoridad de poner las cosas en su sitio en la iglesia, porque es apóstol de Cristo y es uno de los que de manera especial, como estuvimos viendo también en el pasado, Dios instituyó para llevar a cabo la consolidación y las bases y cimientos de la iglesia. Pablo guía a la iglesia por la autoridad que Cristo le ha conferido. Y la autoridad consiste en que la palabra y la voluntad de Cristo debe ser enseñada y declarada por uno de los apóstoles que han sido comisionados por él. De manera que nos encontramos que en tiempo de los apóstoles, el Señor Jesucristo, después de haber ascendido a los cielos, sigue siendo el gran profeta de la iglesia. Y es Él quien tiene toda la autoridad para enseñar.
Era Cristo, por medio de los apóstoles, quien ministraba a la Iglesia. Por esa razón, porque el Espíritu de Cristo ministraba a los apóstoles de una manera especial, por esa razón nosotros tenemos en nuestras Escrituras, en el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles, que nos sirven con auténtica autoridad para determinar todos los temas que tienen que ver con la organización de la Iglesia o con las doctrinas que estamos exponiendo cada domingo desde el púlpito. Por lo tanto, evidentemente, los apóstoles tienen toda la autoridad. Los apóstoles. Se murieron los apóstoles, se acabó el canon de las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada más. Ahora viene, en tercer lugar, el tiempo de expansión de la Iglesia. Alguien se podía preguntar, ¿pero ha dejado Cristo de ejercer su oficio como el gran profeta de Dios? Los profetas murieron, Cristo vino y fue glorificado después de haber muerto por los pecados de su pueblo. Los apóstoles se murieron. ¿Y ahora quién ejerce el oficio de profeta? Ya no tenemos a alguien como los apóstoles que sean ungidos directamente por Dios, por Cristo, para llevar a cabo este oficio. Vámonos de nuevo a Hebreos capítulo 12 y vamos a encontrar allí una respuesta bastante contundente a esta pregunta. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Allí el escritor a los Hebreos nos lanza una advertencia severa. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Aquí se nos está mencionando a alguien que nos habla desde el cielo, pero no lo está diciendo en pasado. La forma verbal que utiliza es el presente, actualmente. No se refiere a alguien que nos habló en otros tiempos. Dios habló en otros tiempos a los padres por los profetas. Utiliza el verbo pasado. Aquí no. Aquí está hablando de una manera de un presente continuo. Dios nos está amonestando, hablando, advirtiendo desde los cielos. ¿Y quién es el que nos habla desde el cielo? El autor de los Hebreos, que nos ha estado hablando de cómo cuando somos traídos a la salvación nos incorporamos a la compañía de los redimidos, de los ángeles, a la compañía de Dios, el juez, a la compañía de Cristo, el mediador del nuevo pacto, nos dicen los versículos 22 al 24 de este capítulo. Y es ese mismo quien nos habla hoy a nosotros, el mediador del nuevo pacto. Nos habla hoy a nosotros, desde el cielo. ¿Y cómo nos habla desde el cielo? Porque claro, nosotros no tenemos un teléfono rojo que lo cogemos y nos dice directamente lo que queremos escuchar o nos va orientando. ¿Cómo nos habla desde el cielo nuestro Señor Jesucristo? Esta es la otra parte de la gran cuestión que tenemos que buscar en las Escrituras. ¿Cuál es el medio por el que Dios salva a los pecadores? ¿Cuál es el medio por el que Dios edifica a su iglesia? ¿Qué nos ha dado Dios de sí mismo para que nosotros conozcamos su voluntad? Es bastante simple. Las Escrituras. Dios nos habla por medio de las Escrituras. Los profetas que estuvieron escribiendo sus libros fueron simplemente boca de Dios para escribir lo que estaban escribiendo. No hicieron nada más que ser boca de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos recogido en las Escrituras es todo lo que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos lo que tengamos que saber. No hay otro medio, por tanto, sino la palabra de Dios, donde vamos a encontrar la revelación especial que Dios hace de sí mismo. Calvino decía, tenemos una revelación general. ¿Cuál es la revelación general? Bueno, sal a la calle y lo verás. Las nubes, la tierra, los árboles, las plantas, la creación infinita nos muestra lo que es Dios. Ahora, yo podría entender en qué situación estoy yo respecto a Dios viendo a un árbol. O si me pongo frente al mar y veo su inmensidad, yo podría entender lo que soy yo respecto a Dios. ¿Sería consciente de mi pecado si cuando viajo en avión y veo las nubes y las imágenes que aparecen delante de mis ojos? ¿Podría saber la situación en la que me encuentro delante de Dios? ¿Podría saber que soy pecador y digno merecedor de la condenación eterna? No podría saber nada de todo esto. Si Dios no se hubiese dignado, si Dios no hubiese tomado la iniciativa de revelarnos en su palabra en qué situación nos encontramos, de darnos su ley para que viésemos delante de su ley, la ley del Creador, en qué situación me encuentro. Y por lo tanto esta revelación especial la encontramos en las Sagradas Escrituras. No hay otro medio sino la palabra de Dios donde encontramos esta revelación especial que Dios hace de sí mismo y que es transmitida por aquellos que Él mismo ha levantado para enseñar y predicar en la Iglesia. Por eso leemos en Efesios 4:11:
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ya han pasado. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son lo que estamos nosotros. Nosotros no hemos sido nombrados por Cristo como Pablo, pero nosotros, los pastores, sí que hemos sido nombrados como Timoteo por Pablo. Nosotros somos Timoteos y estamos en una categoría completamente distinta a la que tuvieron los apóstoles. Los apóstoles y profetas cesaron en su oficio porque Dios ya ha dado toda su voluntad revelada para el hombre. Ya tenemos las Sagradas Escrituras. Y ahora es Cristo mismo quien enseña y aplica su palabra a los hombres por medio de su Espíritu. Pero es también Cristo quien llama al oficio pastoral a hombres a quienes capacita para ello. Y lo hace no para que traigan un mensaje que se acaban de inventar. Bueno, es que como la moda de nuestros días es guay, nosotros también vamos a ser guays. Digo guay con doble intención. Como la moda de nuestros días va por aquí, nosotros también vamos a ir por aquí, ¿no? El ministro de Cristo se debe a la fidelidad de la Escritura. Se debe a la Escritura. Y se debe a transmitir con fidelidad lo que Dios en su palabra nos ha dejado para nosotros. Es también Cristo quien llama al oficio pastoral a hombres que capacita, repito, pero no para que traigan un mensaje según su propia creatividad, no para que traigan un mensaje ingenioso, sino para que transmitan con fidelidad la palabra revelada. Es a través de los pastores y maestros por quienes Cristo habla a su iglesia y al mundo. Porque otra de las funciones que tenemos como iglesia es predicar el Evangelio a los pecadores. Por lo tanto, desde aquí también tenemos la responsabilidad de transmitir este mensaje de salvación al mundo. Hemos tratado de ver cómo Cristo ejerce este oficio de profeta, pero al tratar de abordar esta cuestión hemos visto cómo a través de todas las épocas y los distintos periodos que ha pasado la humanidad según los planes de Dios, Cristo es el que ha ejercido siempre este oficio hasta nuestros días, tomando a los instrumentos que Él ha escogido para hacerlos. En la responsabilidad de cada uno está el saber si está en una iglesia bíblica o está en una sinagoga de Satanás. Pero esto es algo que cada uno debe observar, debe atender y debe escudriñar. El que yo haya nacido en una determinada iglesia, que me hayan enseñado durante los últimos 20 años en una supuesta buena doctrina, no implica que yo tenga que seguir investigando en las Escrituras para asegurarme que estoy en la iglesia que tengo que estar y para ratificar y verificar que las doctrinas que hay en mi mente son exactamente las doctrinas que Dios ha querido que su iglesia tenga presente. Por lo tanto, todos nosotros somos llamados y somos exhortados a asegurarnos de que estamos donde debemos de estar y a que creemos lo que tenemos que creer, y por supuesto a no dar nada por supuesto de lo que se nos está predicando. Tenemos que ser rigurosos con las Escrituras, y nosotros, como aquellos a los que menciona Pablo, tenemos también que ver si lo que nos están enseñando está de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. De manera que cuando oímos el Evangelio y el llamado a la fe y el arrepentimiento, si estamos en una situación normal donde el Evangelio es predicado con fidelidad y con rigor, es Cristo mismo quien nos está hablando. No es el pastor quien nos está hablando, es Cristo mismo por su Espíritu que está alimentando, está guiando, está dirigiendo a su pueblo. Debemos tener esta gran verdad fresca en nuestra mente cuando venimos a la adoración pública, porque venimos a reunirnos con nuestros hermanos. Es un día de fiesta solemne. Venimos a reunirnos con nuestros hermanos. Nos reunimos como iglesia. Lo debemos hacer trayendo nuestros sacrificios espirituales para adorar a Dios. Lo debemos hacer orando para tener un corazón dispuesto para escuchar al Señor y cabeza de la iglesia. Por lo tanto, cuando nos es expuesto el mensaje del Evangelio, tenemos que atenderlo no como si nos lo predicase nuestro pastor, que es un hombre, sino como que viene de Cristo, que ha sido preparado para vosotros, para que podamos ser alimentados por medio del Espíritu de Cristo que nos habla a través del pastor. Y como dice Hebreos 12:25, si no escuchas al que te habla desde los cielos, ¿qué será de ti?
¿Qué será de ti si no escuchas la voz que te habla desde el cielo por medio de los ministros que Dios ha puesto? ¿Qué podrás esperar de tu vida si no escuchas al Dios del cielo? Si oyes pero no crees ni obedeces, recuerda que estás desechando al Dios del cielo. Estás desechando a Cristo mismo, el gran profeta que Dios ha puesto para enseñar a su pueblo. Cada día del Señor, como hoy, somos expuestos a estas grandes verdades y son en ellas en las que tenemos que meditar. Voy a congregarme juntamente con el pueblo de Dios, voy a traer mis sacrificios espirituales y voy a escuchar la palabra de Dios que por medio del pastor o de otro hermano que le toque dirigirnos en la predicación pueda ser instruido y dirigido, porque son palabras que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, transmite a la congregación donde me reúno. Así que estas cosas no las debemos olvidar. No debemos olvidar que es Cristo quien está en medio de nosotros, que es Cristo quien asiste juntamente con nosotros en medio de la iglesia, que es Cristo quien ha prometido que aunque solamente seamos 2 o 3, Él va a estar en medio de nosotros para alentarnos y bendecirnos. Y por supuesto que es Cristo quien nos habla para que seamos alimentados y edificados con su palabra. Vamos a terminar en oración.